Estamos en un nuevo episodio conociendo 30 años de historia de éxito de CHOP, el Centro Hemato-Oncológico de Panamá, y tenemos que conversar con, para mí, es un referente en cuanto a esa ayuda, a ese paciente, a esa mujer que el cáncer ha tocado su vida y necesita un médico especialista. ¿Quién mejor que el doctor Juan Pablo Varés para llegar a su vida y brindarle toda la atención? Y usted es uno de los socios fundadores de CHOP. Bienvenido a este episodio. Doctor, ¿cómo se siente con 30 años de historia? Bueno, muy agradecido por esta entrevista. Definitivamente me siento muy orgulloso de la trayectoria que hemos tenido en estos 30 años junto a mis socios y mis compañeros de trabajo. Definitivamente uno en la vida tiene metas. Esta es parte importante de mi vida, una de las grandes metas que hemos logrado, indudablemente aparte de la familia. Bueno, y ahora que hablamos de familia, vamos como al pasado. A ver, usted es de Chitré. Correcto. Orgullosamente de la ciudad que progresa sola. Bueno, ya no, ahora ya está súper volando, ¿no? Así mismo es. Bueno, cuénteme acerca sobre cuando usted era pequeño, ¿usted con qué soñaba? ¿Usted en qué se veía que se iba a convertir? Bueno, cuando era pequeño, definitivamente yo estuve en Chitré, nací ahí y me crié hasta los 11 años ahí. Estuve primero en una escuela privada y posteriormente lo que fue cuarto y quinto grado en la escuela Tomás Herrera, que con mucho orgullo. Me siento de verdad agradecido con mis primeros maestros, la maestra Cota Solís de Kinder, que incluso fue una de las que inventó el famoso caballito ese de palo. ¿Serio? Allá en Chitré, para el San Juan, que ¡Wow! salíamos nosotros, estábamos en Kinder. Posteriormente, pues obviamente la maestra Beatriz Rodríguez en primer grado, que también fue un referente mío. Porque a ti te enseñan modales, te enseñan cosas en tu casa, en la escuela te enseñan también lo que es cultura, lo que es parte de lo que es las materias, indudablemente cómo escribir todas esas cuestiones, pero todo ello se complementaba. La verdad, estoy muy agradecido esa experiencia que tuve en mis primeros años en Chitré. ¡Qué belleza! ¿Y cómo decidió usted convertirse en médico? ¿Había alguien en la familia o simplemente era designio de Dios para usted? No, eso es algo muy curioso. A mí en la secundaria me iba muy bien en la parte de matemática, física, química, esas cosas. Y pues yo quería ser ingeniero aeroespacial. Hablando con mi papá, que era descendencia francesa y él tenía la nacionalidad, él me dijo, mira, allá en Toulouse hay la mejor universidad en esto. Vamos a tratar de ver si te podemos conseguir la ciudadanía, porque en esos tiempos pues, no teníamos recursos económicos, y conseguir una beca como francés e ir a estudiar allá. Lamentablemente eso se demoró. Mis compañeros de toda la vida de secundaria ingresaron a la universidad para estudiar premédica. Okay. Y me animaron a meterme con ellos. Y digo, bueno, mientras tanto, porque en aquel tiempo medicina eran 2 años de premédica y 4 años de medicina. Cuando tú te gradúas de los 2 años, recibes un título que puede ser como biólogo, okay, que te puede servir para muchas otras materias. Así es. ¿No? Entonces yo, bueno, no pierdo nada hacer esto y así lo hice. Ya posteriormente ya me quedé entusiasmado con la parte médica y me quedé estudiando medicina. ¿Y su especialidad? Compártanos, ¿cuál es? Bueno, primero hice medicina interna y después hice oncología médica. Y medicina interna porque era lo que en mis primeros años como interno, que recorrí varias especialidades, lo que más me entusiasmó fue la parte médica, no la quirúrgica. A pesar de que el primer año me recomendaron para hacer residencia de ortopedia, yo realmente no era lo que más me apasionaba. Y como cirujano no creo que tenía mucha paciencia para quedar más de 2 horas en un quirófano. Wow. Y así decidí mejor estudiar medicina interna. Y estudiando medicina interna, cuando tú haces la residencia, tú rotas por diferentes especialidades de medicina interna. Y la primera especialidad que me tocó fue como interno y después como residente hacer oncología médica. Y ahí quedé como enganchado en el tema. Recuerdo que cuando estaba en el primer año de internado, que roté por medicina interna y oncología con el doctor Plinio Valdés, que es otro referente mío, él, una de las cosas que me dice, mira, aquí vas a ver gente que está hospitalizada, que está muy delicada, pero yo tengo un montón de gente viva en la consulta externa. Ajá.
O sea, no pienses todo lo que te dicen de que todos los pacientes de cáncer se mueren. Eso no es cierto. Y así pues, fue cosas que fueron calando, ¿no? en Que usted. fueron calando conmigo. Y pues parte de la parte académica que me gustó mucho, me inculcó mucho disciplina. Ahí le comentaba yo a muchas personas que, por ejemplo, cuando yo llegué el primer día de interno a oncología y llegué a las 7 de la mañana en punto, ya el doctor Plinio había terminado la visita. Ya entonces, ronda y todo, wow. Yo, doctor, pero entonces ¿a qué hora es que empieza esto? Y yo, no, a las 7 está bien. Digo, bueno, está bien. Al día siguiente es 6:45. Pues ya iba por la mitad de la visita. Entonces yo, bueno, doctor, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a llegar juntos. Desde entonces, yo llegaba a las 6:30. Okay. Y llegaba junto con otros médicos que siempre fueron muy puntuales. Eso fue parte de mi disciplina. Y eso nunca lo dejé de hacer y todavía lo hago. Claro. Y entonces creo que eso es importante. Y de ahí posteriormente, cuando estaba haciendo la residencia de medicina interna, me tocó rotar con el doctor Plinio y el doctor Rubén Fábrega, que fue otro de los referentes míos, 4 meses en oncología. Eso me entusiasmó. Y una de las palabras que no se me olvida jamás del doctor Fábrega decía que, Juan Pablo, la oncología médica es de las pocas carreras de medicina, aparte de infectología, donde tú curas. Y aparte de todo, aquí es donde más medicina interna haces. Wow. Entonces eso, ¿sabes? Me llegó y es verdad. O sea, ver un paciente que tiene un cáncer y que tú lo puedas curar, ya eso es un plus. O sea, eso es parte del objetivo de la vida. ¿Usted me podría decir sinceramente qué se siente salvarle la vida a una persona? Bueno, no tienes idea. Es como cuando tú estás en un río, en un mar, te estás ahogando y que alguien te salva. Esa es la sensación que uno siente. O sea, de verdad, es algo increíble. Yo viví la experiencia del terremoto en México en el 1985. Yo estaba en el 5º piso junto con otro colega panameño y mi compadre, el doctor Díaz. Y bueno, eso fue una experiencia horrorosa y eso, ver que uno al final se salva la vida, porque mucha gente en México perdió la vida ahí, en ese terremoto. Tú sabes, es un volver a nacer. Eso es parte también de lo que uno siente cuando uno salva una vida a una persona que tiene una enfermedad que puede ser potencialmente mortal y que pues, lo rescata. Hoy en día, a diferencia de 1980, habían pocas enfermedades que tú curabas. Hoy en día esas enfermedades prácticamente se han duplicado o triplicado. Wow, increíble. De verdad que usted ha tenido una historia muy fascinante y cuando ya yo pienso que el cáncer o la oncología fue como su llamado, porque lo fue como enamorando poco a poco al punto que usted decidió dedicarse de lleno. Y usted ha tenido roles muy importantes a lo largo de su carrera profesional que han creado un impacto en pro y en beneficio de brindar una mejor atención al paciente con cáncer. A mí me gustaría que usted me dijera en qué punto de toda esa historia llega la idea de hacer el Centro Hemato-Oncológico. Bueno, cuando yo llegué en 1988 a Panamá, estábamos en plena crisis económica, estaban los bancos cerrados, prácticamente no tenía plata. Un compañero mío me había regalado un billete de $100, que nunca lo pude cambiar. Pues en ese momento, ¿quién te lo iba a cambiar? Entonces, tuve la oportunidad, tanto el doctor Rubén Fábrega como el doctor Plinio Valdés me ofrecieron sus instalaciones, sus consultorios para trabajar con ellos. O sea, lo usara libremente sin ningún costo. Posteriormente, conversando con el doctor Fábrega, me dice que, mira, vamos a ver si animamos a otros colegas, nos reunamos. Eso no fue posible. Nosotros dos fuimos con el licenciado Rodrigo Moreno en Paitilla y le pusimos la idea. Él dice, bueno, mira, vayan con el ingeniero Antadilla para ver si buscan un lugar para ver qué se puede hacer. Ese proyecto nunca prosperó. Posteriormente, cuando llega el doctor Franceschi, había sido mi interno cuando estábamos haciendo medicina interna. Wow. Yo le dije, bueno, mira, conversamos con los otros colegas para ver si nos reunimos. Tenemos esta idea y si la volvemos a replantear. Y fue ahí cuando entonces, junto con el doctor Díaz, el doctor Franceschi, el doctor Fábrega, nos reunimos y decidimos, bueno, vamos a hacer el grupo. Ya posteriormente, pues, nos involucramos en la compra, en preventa de un local en el Royal Center.
El doctor Rubén Fábrega, poco tiempo después, decide irse a Estados Unidos, ¿no? Le habían hecho una muy buena oferta. Y me dice, yo voy a tratar de regresar en 1 o 2 años, pero eso nunca fue cierto. Y al poco tiempo después nos llamó y dice, mira, yo no voy a regresar. Entonces, después le regresaron su inversión y nosotros continuamos los 3 juntos. Hasta que llegó el doctor Santa María de Estados Unidos, lo ofrecimos. Él al principio se fue a Chiriquí a trabajar. Sí, me contó. Y posteriormente él nos dijo que ya estaba dispuesto a regresar, a venir con nosotros acá en Panamá. La esposa me dijo que le dio permiso. Bueno, él es chiricano y yo creo que tenía muchas oportunidades. Habían 2 buenos centros médicos privados allá. Pero bueno, yo estaba solo como oncólogo médico. El doctor Díaz estaba con el doctor Franceschi, estaban trabajando juntos, entonces yo necesitaba una ayuda. Cuando yo me iba ya sea a congreso o días libres, le pedía al doctor Franceschi o al doctor Díaz que me cubrieran, o algún internista, y para mí no era fácil, sí, porque claro. es otro tipo de experiencia, ¿no? Sí. Definitivamente académica. Pero así lo hicimos por un tiempo, Wow. un buen tiempo, y funcionó. Pero ya cuando vino el doctor Julio, eso fue un gran alivio para mí, ¿no? Pues ya yo me sentía un poquito más liberado de poder tener a alguien que me ayudara con la carga. Claro que sí. ¿Cuál fue esa misión o esa visión que tuvo CHOP cuando se creó? Bueno, esa es una pregunta interesante porque, yo me veía junto con los colegas, bueno, vamos a crear un centro que la aspiración mía en particular era, vamos a crecer como centro frente al Hospital Paitilla, pero lo ideal es que formáramos parte de un hospital. Pero en ese momento no. En ese momento no fue posible, estábamos aislados, pero bueno, tener el hospital al lado pues nos facilitaba mucho las cosas. Muchos de los médicos referentes nuestros estaban en los consultorios médicos Paitilla. Que de hecho, al principio cuando comenzamos, que no teníamos la clínica privada nuestra, trabajamos en los consultorios médicos. Así que teníamos muy buena relación con estos médicos. Y con ellos crecimos. Cuando se fue, por ejemplo, el doctor Fábrega a Estados Unidos, él me dijo, Juan Pablo, toda mi clientela es tuya. O sea, y yo me quedé con toda la clientela de la noche a mañana, de ver 5 o 10 pacientes a la semana, estaba viendo 40, 50. Wow. Entonces eso fue un gran cambio para mí, que estaré eternamente agradecido con eso, ¿no? Pero eso fue parte de la experiencia. Y nosotros lo que queríamos era crecer. Y yo lo que veía también en un futuro era que, bueno, cuando cumpliéramos los 60 años, que esa fue mi aspiración, podernos jubilar con dignidad, ¿no? Y podernos ir a disfrutar de la vida con la familia. Ajá. Eso, bueno, la vida no nos preparó profesionalmente para hacer esos arreglos. Ya lo tenemos. Y el hecho de, bueno, poco a poco iremos incorporando. Y así fue como posteriormente, el ingreso de Julio, más adelante, unos años después, el doctor Juan Carlos Alcedo, que fue otro miembro importante que ingresó con nosotros, y que también fue residente mío de medicina interna. Qué interesante que haya pensado en sus residentes, me encanta. Sí. Bueno, Juan Carlos no solamente había sido primer puesto de esa cuestión, igual que Julio, pero un muchacho muy inteligente, muy capaz, muy trabajador. Y siempre recuerdo de que había una pregunta médica que el único médico que me la había respondido Correctamente era él. Era él. Que incluso esa pregunta me la había hecho a mí Rubén Darío Fábrega cuando yo estaba haciendo residencia de medicina interna y yo no se la pude responder. ¿Y qué pregunta es? O sea, como si yo la fuera a responder, tampoco lo voy a hacer, pero para saber. Es una pregunta que cuando tú pides fosfatasa hacia una mujer, ¿qué enfermedad estás buscando? Ok. ¿Por qué? Porque muchos médicos, cuando llegamos veíamos laboratorios, algunos ponían ganchitos por poner ganchitos y algunos ponían la fosfatasa ácida. Y realmente a una mujer la fosfatasa ácida solamente se le da una enfermedad, que es la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad de depósito. Y eso es una pregunta capciosa, pero es así. ¿Y él? Y él me la contestó. Fantástico. Bueno, qué bonito ver cómo se fue armando la idea y cómo empezaron a caminar. Ya han pasado 30 años. A mí me gustaría saber que obviamente en toda historia siempre hay retos, usted sabe. Así que me gustaría que usted me dijera cómo los afrontaron. Bueno, mira, la parte más difícil, obviamente, bueno, la inversión. Bueno,
cada uno podía tener sus ahorritos o pedimos préstamo. Yo pedí un préstamo, que era de $10,000, así comenzamos cada uno. Bueno, y también el reto era la persistencia, ¿cómo se llama? El estar el día a día, o sea, trabajar. Nosotros trabajamos de lunes a sábado y hacíamos turnos todos los fines de semana. Wow. O sea, nos turnábamos en la parte de oncología el doctor Santamaría y yo, y el doctor Ricardo con el doctor Franceschi. Y recuerdo que los viernes, agotados ya de toda la semana de trabajo, nos reuníamos después de las 5, nos íbamos a Levistró, por ejemplo, y nos tomábamos un traguito, un aperitivo de 5 a 7 y nos íbamos a la casa. Y ahí discutíamos y analizábamos nuestras vidas futuras. Okay, ¿Cuáles habían sido nuestros logros en esa semana? ¿Qué nos había perturbado? ¿Qué pensábamos? Eran momentos muy, muy, muy bonitos, la verdad. Prácticamente uno se dedicó, yo por lo menos, todo el tiempo a la clínica. Siempre me gustó el trabajo, todavía pues a veces abuso de ese trabajo porque, no sé, no daba tiempo a la familia, ¿no? Yo ahora sí, yo los viernes trato de ya desocuparme e irme a la finca a descansar. A atender a los caballos. A atender los Su caballos. pasión, muy bien. La vida está también de un balance y han trabajado duro, por lo menos en CHOP, en 30 años, y creo que bueno, que también se merecen un poco de esa recompensa porque igual siguen trabajando, increíble, ¿no? Por eso quería conversar acerca sobre esa evolución de CHOP, cómo ha sido como ajustarse a esas nuevas tendencias tecnológicas en cuanto a los avances de la medicina. ¿Qué tan importante ha sido para CHOP mantenerse a la vanguardia? Bueno, yo creo que ha sido importante el hábito al estudio. Nosotros los oncólogos, igual que muchos otros profesionales, tenemos que estar actualizados. Vamos a seminarios, congresos varias veces al año. Tenemos hoy en día el Internet, que en la época que yo me entrené no existía. No existía y era más difícil. Era tener que consultar libritos por aquí, ir a conferencias más frecuentes, etcétera. Pero nos hemos ido actualizando en ese sentido. La medicina ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años. Cuando yo comencé a estudiar oncología, que fue en la época de 1985, ya te digo, había cierto tipo de drogas. Estaba todavía comenzando en los inicios de la época moderna de la oncología, que comenzó prácticamente en los 60, con algunas drogas como la ciclofosfamida, la doxorubicina, etc. Y nosotros hemos visto transcurrir en todos estos años el advenimiento de las drogas de quimioterapia, luego las drogas con anticuerpos monoclonales y ahora las drogas conjugadas, y las terapias blancos. Hemos visto esa evolución. Eso ha sido fascinante. Ha sido fascinante también ver que en aquella época los pacientes que recibían quimioterapia, el 80% tenían náuseas y vómitos. Oh, wow. Hoy en día es muy raro ver pacientes vomitando. Puede que tengan un grado de náusea leve a moderada, pero no es las náuseas que tú veías en esa época. A mí me tocó vivir la experiencia en la época de los 80, 85, utilizar drogas para las náuseas en forma de verdad, dosis bien altas. Por ejemplo, de metoclopramida estamos usando dosis casi de 100 miligramos cada 2 horas. Wow. Son dosis exageradas y teníamos que ponerle difenilamina al paciente para evitar que el paciente tuviera efectos secundarios por esas dosis. Pero lo que estamos buscando es que no tuviera náusea. Le agregamos incluso algunas drogas de tipo hipnótico sedante, como era el Ativan, ¿no? Que es una parecida al Tafil. Y eso decíamos, bueno, mira, yo prefiero que tengas sueño y duermas que estés con náusea y vómito. Es un poquito complicado esas cosas, pero lo hicimos, lo pasamos y luego posteriormente vinieron las drogas que hoy en día usamos, que prácticamente no vemos esos efectos. Los pacientes que tenían disminución de la defensa en forma importante, ¿sabes? Se bajaban los leucocitos de forma que les provocaba riesgo de infecciones que terminaban en el hospital con una septicemia con riesgo de morir. Hoy en día hay drogas que evitan eso. Entonces eso ha reducido mucho los efectos tóxicos de estas drogas de quimioterapia. Y ahora con el advenimiento de la inmunoterapia y las terapias blancos, muchos de esos síntomas que teníamos por efectos secundarios de la quimio ya no existen.
Por ejemplo, con la inmunoterapia no tienes caída del cabello, no tienes disminución de las defensas. Tienes otros efectos secundarios, pero no son tan importantes o no son tan frecuentes. Wow, increíble. Entonces, todo eso ha ido evolucionando. Los otros son los métodos diagnósticos, que eso ha ayudado mucho a detectar enfermedades más tempranas. Justo quería aprovechar este momento. Bueno, ahorita estamos en el mes de... Cuando llega octubre siempre viene el tema de crear conciencia del cáncer y viene el tema de hasta el examen. ¿Qué tan recomendable es el tema del autoexamen? Ok, el autoexamen no está demostrado que haya impacto en la tasa de mortalidad de los pacientes. Es un estudio complementario. Toda mujer, hombres, tienen que examinar su cuerpo y lo conoce mejor que cualquier otra persona. Uh-huh. Si uno nota algo raro en el cuerpo, uno debe ir al médico. Eso es básicamente el rol importante que tiene el autoexamen. Pero ya una vez que te detectan una bola, ya tienes el tumor. Lo que queremos es agarrar, por ejemplo, a las mujeres con la mamografía en etapas clínicas que no es palpable. Esos son los casos que se curan la mayoría de esos son carcinomas in situ, curables con cirugía o radiación. ¿Okay? Wow. Eso es lo que queremos. Entonces son las mamografías de screening es que se hacen en pacientes que no tienen una masa palpable. Por eso es la importancia de ir a hacerse la mamografía o en el caso, si no tienes la edad, el ultrasonido mamario. Y no esperar a octubre para hacerlo, sino en el mes de tu cumpleaños vas a donde tu médico que te haga tu examen general y te pide tu mamografía, o sea, para las mujeres. Para los hombres, el examen general, incluso en los hombres, pues pocas veces se revisan los testículos, hay que revisar, porque en jóvenes hay un incremento del riesgo de cáncer de testículos. Okay. Entonces eso es lo que hay que estar pendiente. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué sea ahora más en jóvenes? Bueno, porque son tumores germinales que llamamos, que son más frecuentes a esas edades, ¿no? En la edad adolescente o mayor, ¿no? Pero siempre eso es importante. Wow. Y también, obviamente, los varones arriba de los 45 años, 40 años, pues también ir donde el urólogo. Si tiene factores de riesgo, pues usted analiza con el urólogo hacer la conveniencia de hacer un PSA y esas cosas. Bueno, vamos a aprovechar para hablar un poco a nivel también personal. Yo que he tenido la oportunidad de conversar con el caballero, que es un ser inspirador, que aparte de ser oncólogo, también tiene una relación muy cercana con la enfermedad, con el cáncer. Usted es sobreviviente de cáncer. Correcto. Entonces creo que usted tiene como que toda la libertad para realmente acercarse a un paciente y hablar y poder empatizar. Así que si nos pueden compartir un poco su experiencia. Ok. Bueno, en 2016, estando mi suegro pues prácticamente falleciendo, yo cumplo en septiembre, y decidí ir donde mi urólogo, ¿no? Para que me examinara. Él no me encontró, nunca me encontraba la próstata crecida ni nada. Pero dice, pero date los exámenes. Ok, ya fui a hacerme los exámenes y salió el PSA elevado en 8. Me asustó porque yo nunca había tenido esa cifra, realmente. Y decidí, bueno, mira, repítetelo en un mes. Pero yo me iba de viaje con mi familia, entonces para noviembre yo voy a esperar. Y no lo voy a hacer en diciembre tampoco. No lo voy a, viene la fiesta. Viene la fiesta de Navidad, no lo voy a aguardar la fiesta a nadie. Entonces me lo hice en enero y salió elevado, salió en 9. Y decidimos pues con mi urólogo, que es el doctor Enrique Alemán, hacerme la biopsia. Me hice la biopsia y salí positivo. Pero un grado bajo, no era un alto grado. Y me dice, mira, yo creo que hay que operar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces contactamos al médico, me iba a operar en los Estados Unidos. Me dijo, bueno, yo te opero en mayo. Yo, no. No, ya. No, deje tranquilo, no te preocupes. Porque, bueno, como acaba de hacer la biopsia, pues para evitar, eso se inflama, entonces tengo que evitar riesgo y hacer la cirugía menor, poder la robótica. Entonces esperamos el 10 de mayo, me operé del 2017. Fue una cirugía sin complicaciones, básicamente estuve un día hospitalizado nada más. Y bueno, periódicamente me hago los exámenes y yo sí les recomiendo a todos los hombres, sobre todo aquellos que tienen alto riesgo, pacientes obesos, raza negra, familiares con cáncer de próstata, etcétera, se analicen con su médico y se hagan sus estudios. Porque detectarlo a tiempo es también sinónimo de cura. Así es. ¿Okay? Eso es importante. Muchos tenemos el mito de que el tacto rectal, que no sé. A mí nunca me pasó nada con el tacto rectal.
Pero que la importancia también del PCA, porque no salía Claro. en el examen del tacto, pero sí Exacto. salía en el PCA. O sea que los Exacto. dos o sí o sí. Así es. Son dos estudios complementarios. Fantástico. Doctor, bueno, ahora que hemos podido como que escudriñar un poquito sobre la parte personal, vamos a retomar entonces a lo que es hoy en día, luego de 30 años de historia CHOP. Están en unas instalaciones espectaculares, en un nuevo reto. A mí me gustaría saber, luego de estos 30 años que ustedes han hecho ese nombre, están dejando ese legado, ¿qué significa eso para usted? Bueno, uno tiene metas en la vida. Y desde un principio, lo mencionamos la vez pasada, era de que nuestra clínica la veíamos mejor como incorporar como un hospital también, ¿no? ¿Por qué? Pues necesitamos la seguridad para el paciente, sentirse que uno trabaja de una manera más coordinada. El manejo del cáncer es un manejo multidisciplinario. Y obviamente cuando tú ofreces este tipo de terapia siempre tienes riesgos, alergias, efectos secundarios, etcétera. Y sentirnos lejos de un hospital, aunque fuera por una calle de distancia, es un riesgo. A mí me pasó una vez que un paciente se me puso mal en el consultorio, tuve yo mismo llevarlo en silla de ruedas al otro lado. Wow. Y de verdad fue algo muy traumático para mí. O sea, de verdad eso no es lo que uno está acostumbrado. No es que pase diario, pero uno tiene que estar asegurándole que al paciente esté lo mejor posible. Claro. ¿Okay? Tener todas las herramientas a mano para poder ayudar al paciente a hacer un efecto secundario que puede ser mortal. ¿No? Una alergia, un paro cardíaco, una cuestión, uno tiene que garantizar al paciente que lo va a recuperar. Y estando cerca de un hospital, esa era una parte de nuestras metas, ¿no? Estar más cómodos, crecer. Y fuimos creciendo a lo largo de los años. Actualmente, pues ya no somos 2 oncólogos y 2 hematólogos, ya somos mucho más. ¿Cuántas personas están ahora en la Junta? Son casi 21 médicos aproximadamente, entre médicos, médicos de cuidados paliativos, geriatras, etcétera, ¿no? Wow. Y en general todo el cuerpo, CHOP, toda esa alma. Sí, nosotros ¿Esa fuerza laboral? ¿Ah? ¿Esa fuerza laboral cuántos somos? No, somos ya cerca de 50 por allá. Increíble. Sí. ¿Qué tan importante es esa fuerza laboral para ustedes? Bueno, para alcanzar yo le voy a esas decir metas. algo, y yo creo que esto es importante, yo siempre lo he manifestado. Yo no soy quien soy si mi secretaria, mi administradora, mi contadora, el personal que hace las preautorizaciones, mis enfermeras. Las enfermeras de nosotros son mis ángeles, como yo les digo. Son 4 que son especialistas en oncología. Y mucho de la carga que uno recibe, tanto la secretaria como mis enfermeras, me ayudan a disminuirla. Y eso es una gran ayuda porque el estrés que uno lleva, por ejemplo, ver muchos pacientes que no todos están en condiciones óptimas, hay unos que están pasando problemas de salud, ellas siempre nos ayudan muchísimo. Yo creo que todo el personal de CHOP tiene la camiseta puesta de CHOP, ¿no? Estamos ahí para ayudar al paciente, hacerle la vida más fácil, porque tener la enfermedad y estos tratamientos es difícil, no solamente para el paciente, también la familia. Así es, la familia también juega un rol muy importante. ¿Y usted cómo visualiza ahora, luego de 30 años de historia de éxito, el futuro de CHOP? Bueno, yo veo a CHOP, hoy en día me atrevo a asegurar que es la primera clínica a este nivel, probablemente a nivel de Centroamérica y el Caribe. Estoy casi seguro. No solamente por la complejidad de los servicios que damos y el tamaño que tenemos, sino el nivel de infraestructura que tenemos y la calidad de los médicos que tenemos. ¿Okay? Son médicos excelentes, son médicos muy bien preparados, con una gran sensibilidad humana. Eso es importante. El lidiar con cáncer, uno no puede ser aislado. Uno tiene que tener empatía con el paciente. ¿Por qué? Porque del otro lado del escritorio, del consultorio, hay un ser humano que está padeciendo problemas importantes, no solamente físicos por la enfermedad, sino mentales por lo que está pasando. Seguro. ¿Ha habido alguna historia que lo haya marcado a usted, bueno, en toda su carrera o en los años de CHOP, que siempre tal vez lleve con usted? Bueno, mira, me tocó al principio de mi carrera, cuando estábamos en el Instituto Oncológico en la Justo Arosemena, lidiar con pacientes pediátricos. O sea, no niños necesariamente menores, solamente tuve un niño que era menor de 5 años,
pero posteriormente lidié con niños de entre 8 y 14 años que tenían sarcomas, que me eran referidos del Hospital del Niño por un colega, pues él quería que eso lo ayudara a manejar esos casos. Y esos niños me impactaron mucho por su evolución, las cuestiones, era muy difícil de tratarlos en aquella época. Y eso me impactó mucho a mí. O sea, y te hace ver, o sea, te refleja también en tus hijos. Yo tenía 2 hijas en ese tiempo, mujeres, y entonces una de los pacientes, pues, ahí decidí no tratar más nunca niños. Wow. Porque eso me afectaba mucho. Y bueno, también me ha impactado tener pacientes jóvenes, ¿no?, que desafortunadamente no han podido sobreponerse en su enfermedad. Pero también he tenido la dicha de ver mucho, la gran mayoría de pacientes míos que han sobrevivido al cáncer y están vivos hoy en día. Esos son, de verdad, parte del éxito de la vida de uno. ¿Qué lecciones le quedan de estos 30 años de convertir a CHOP en lo que es y hacer ese cambio tan importante en la vida de tantas familias? Bueno, yo me siento muy orgulloso de eso y definitivamente yo veo que el CHOP se va a mantener en ese sitial. Yo sé que nosotros no somos eternos, pero hasta donde yo pueda estar al lado del CHOP, siempre estaremos junto con mis socios también. Obviamente yo voy a ir cediendo en el tiempo mis pacientes a mis socios más jóvenes, pero siempre estaré ahí por cualquier ayuda de esas cuestiones que ellos necesiten, orientación, etcétera, asesoría. Esto es como si fuera el hijo de uno, ¿no? Sí, estoy seguro claro. El doctor Díaz, el doctor Franceschi, el doctor Santamaría, así lo sienten también. Así es. Y bueno, igual que un hijo de uno espera que ese niño se gradúe, vaya a la universidad y se case. Ajá. Bueno, nosotros esperamos lo mismo. Así es. ¿Qué mensaje les da a las nuevas generaciones de especialistas? Bueno, sobre todo que tengan humanismo, que se mantengan siempre al día en su preparación académica y que es muy importante la parte de empatía, el ser humano con el paciente. O sea, tenemos que tener tiempo para escuchar al paciente y poderlo orientar lo mejor posible. O sea, no basta solamente con ser el mejor académicamente, hay que ser el mejor también humanamente. Hermoso. Qué bonito mensaje. ¿Qué le quiere decir a la familia de CHOP ahora en este aniversario? Bueno, que sigamos adelante, que sigamos creciendo. Siempre vamos a tener obstáculos en el camino, pero los obstáculos hay que pasarle por encima, hay que seguir adelante. Hay 2 palabras que yo no entran en mi vocabulario, ni nunca ni imposible. Me gusta. Nunca, imposible tampoco. Ahora, ¿qué mensaje le podemos dar a la ciudadanía, a la población en general, en cuanto al cáncer? Bueno, sobre todo que se mantengan saludables. Una buena dieta, nada de exceso de grasa, evitar el tabaquismo, evitar el licor en exceso, hacer ejercicio y disfrutar de la familia. Hermoso. Y todos los años, independientemente del sexo y la edad, ir al médico y hacerse un chequeo. Así como cuando llevamos a nuestros hijos al pediatra, hasta algunas madres lo llevan hasta todos los meses, bueno, nosotros adultos también tenemos que ir al médico. Tenemos que buscar un médico de cabecera que nos atienda, sea nuestro médico que nos vea regularmente. En las mujeres, obviamente, el ginecólogo, pero también debe tener un médico familiar, un médico internista, un médico general que sea su médico de cabecera. Y para que no se le olvide la recomendación del doctor en el cumpleaños, ya lo sabe. Doctor Juan Pablo Vares, ¿está usted feliz con CHOP y el resultado? Excesivamente feliz, pero siempre hay una punta más arriba. A ver. Hay un dicho que dice que usted le dispara el sol para pegarle a la luna. ¿Ok? Eso dicen que es un dicho maya, no estoy diciendo, pero yo siempre pienso que nosotros podemos seguir creciendo más, como mejor y hacer más cosas. Bueno. Tenemos, ya los hematólogos están pronto a iniciar su proyecto de trasplante de médula ósea a nivel privado, que sería en todo caso el primero. Ahí en The Panama Clinic. Exactamente, y así que yo espero que eso sea pronto. Eso es un logro más de CHOP. Un logro. El doctor Franceschi. Que quede claro, un logro de CHOP. El doctor Franceschi fue el primer hematólogo que vino a Panamá preparado en trasplante. Sí. En la época de los 90, 91, 92. Gracias a Dios pudo comenzar a hacer los trasplantes en el Instituto Oncológico, pero a nivel privado nunca pudimos hacerlo. Yo creo que esta es la oportunidad.
Sin lugar a dudas. Bueno, Juan Pablo Varela, socio fundador, junto a los otros socios también con los que hemos podido conversar, nos han brindado y nos han dado las razones de cómo una idea puede convertirse en éxito. Y hay 30 años que lo han demostrado y lo seguirán demostrando, haciendo una diferencia en la calidad de atención que necesita un paciente que está atravesando por una difícil enfermedad. Están en las mejores manos en el Centro Hemato-Oncológico de Panamá, en CHOP. Gracias, doctor, por este momento. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Gracias. Nos vemos en la próxima.